Dirás, Carlos, una pregunta. ¿Cómo usted interpreta bíblicamente el tema de la Trinidad? ¿Eso es bíblico, sí o no? Oh, no, mete el tema de la Trinidad. Dale, fluye, Bueno, fluye. Primero, Claro. yo soy trinitario. ¿Tú eres trinitario? Yo soy trinitario y creo y confirmo y sostengo que la Trinidad, el concepto más adecuado de Trinidad, es Dios, un ser que cohabita en tres personas que son distintas, pero que son inseparables. Según Lev Thompson, el texto clave lo enseña y él dice que esa es la mejor interpretación de Trinidad. El que no le guste se va a amparar a un texto, a una interpretación sabelianista, la cual viene de una herejía antigua del siglo II, según Hipólito, sexto obispo, ¿verdad? En su libro Tradición Apostólica, dice que en el siglo II surge un personaje llamado Noetus. Noetus trajo lo que se llama a luz el patriparcianismo, una herejía que no distingue a Cristo de Jehová, sino No que la distingue hace que- la misma persona. Luego, a través de Pígono, Praceas, viene Sabelio, inventa una fórmula trinitaria que lamentablemente cayó en error, la cual dice que Dios es una persona con tres modos distintos. Eso se llama sabelianismo. Luego los padres de la iglesia, a través del año 90, y tengo las evidencias acá, al 297 comenzaron a desarrollar una teología trinitaria llamada teología de la subordinación, la cual hacía a Cristo Dios, pero inferior y sujeto al Padre. Cabe destacar que todas estas enseñanzas son trinitarias. Atención, Acevedo. Vamos a corregirlo porque está hablando mucha tontería. Del 90 al 257 se habla de la Trinidad, no el concilio de Nicea. Lo que pasa es que la patrística, frente a los ataques a la Trinidad, tuvieron que ampararse algunas corrientes que, aunque eran trinitarias, eran erróneas. Por ejemplo, la teología de la subordinación, sabelianismo, entre otras, eran corrientes trinitarias, pero eran corrientes que se equivocaron en la definición de Trinidad. La Trinidad se concibe por primera vez como una palabra que sale de Teófilo, sexto obispo de Antioquía, en el año 168. Luego le sigue Tertuliano. Y ellos, ¿verdad?, adherido a la palabra bíblica del Nuevo Testamento, creen que la Trinidad es Dios como un ser que cohabita en tres personas distintas. Número uno, el binitarismo, que es una expresión moderna, habla de que la iglesia primitiva veía tan distinto al Hijo del Padre que creían que había dos poderes. Eso es una distorsión teológica. El triteísmo contemplaban que eran tan distintos que habían tres dioses. Esa es otra distorsión. La Trinidad es la única teoría que concibe a un Dios que en esencia es uno. No es que uno en tres, es una esencia que cohabita en tres personas, pero que esas tres personas, a pesar de que son distintas, son inseparables. Eso no lo podemos negar. No hay forma en el Nuevo Testamento de refutar la Trinidad. Ni perdón, varón. Nadie de esta cabina puede venir a refutar la Trinidad porque es totalmente bíblico. Primero, cuando hablamos del libro de Salmos, de nombre, 2, no se lleva el pastor por lo Claro. menos. no, vamos a respetar. De nombre, que yo lo doy con Ok. responsabilidad. O sea, Yo doy los imagínate. nombres con Oiga, este hombre responsabilidad. no puede venir aquí y me Imagínate. implanta miedo ni Claro, usted le va a coger este rol a ese Pero hombre. yo no le, De- tú me ves a mí. Dale. Pero yo sé que hay como el asunto. Primero tenemos que hablar cuando un texto es nifal, espiel, espual o ejifil o jofal en hebreo. O sea, los que saben hablar hebreo saben que estoy hablando. Repite esa parte ahí, al paso. Hay que saber cuando hay que mencionar un texto, la cual menciona una declinación en hebreo cuando es piel, pual, nifal, o me parece que hay otra que no me acuerdo. Y está también la declinación jofal. Usted lo pueden buscar en el diccionario de Chávez, que excelente, lo recomiendo. Cuando el autor de Salmo 2.7 habla de yo te he engendrado hoy, es como dijo Milanés, no está hablando de un Cristo en la presidencia siendo creado. Está hablando de una profecía mesiánica que se está dando apuntando hacia Cristo. Ahora, cuando hablamos del libro de Juan, capítulo 1, vemos literalmente la distinción de personas. Y por eso yo quería caer, hermanos, en explicar por qué hubieron tantas enseñanzas trinitarias erradas, pero trinitarias como la teología de la subordinación. El enfoque de Clemente de Roma, de Tertuliano, de Ireneo de Lyon,
y de tantos hermanos del 90 al 257, antes del concilio de Nicea, que hablaron de que Cristo es Dios pero sujeto al Padre, era no buscando la unidad, sino la distinción de las tres personas. Por eso, en contra del arrianismo inclusive, se habla sobre estos términos. Sobre lo que me dijiste, ¿verdad? De Salmo 2.7, eso es simplemente una profecía mesiánica. Cristo ni se llamaba Jesús en la eternidad. Jesús no se llamaba ni Cristo en la eternidad. Jesús no tenía nombre. Era una persona distintiva al Padre, pero no era con el nombre de... Es más, ni siquiera, bueno, un momento en rojo, ni siquiera era hijo, como muchos creen. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Vamos, yo me gustaría antes ya para soltar el tema. Entrando a la humanidad. Exactamente. Hay que saber. Hay un punto que yo quiero que se aclare, que es el punto del Espíritu Santo, porque el problema en la Trinidad está en el Espíritu Santo. Ok. Para muchos. Pero tenemos que entender que hay 5 textos bíblicos que son irrefutables. Por ejemplo, está Juan 1, en el principio era el verbo. En Agé, Jolobos. En el principio era el verbo. Contextualmente Juan 1 está hablando de Cristo, no está hablando del Padre. Y el verbo prostonteos en griego estaba delante de Dios, pero también ese verbo era Dios. El problema aquí es que vemos dos personas, no vemos una persona. Vemos a una persona que es el verbo y vemos a alguien que se toma el atributo de llamarse Dios, que es el Padre. ¿Cómo lo sabemos? Primera de Juan capítulo 1 verso 1 dice los apóstoles, dice el apóstol Juan: lo que nuestros ojos miraron, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida, la cual estaba con el Padre. Pronston partera, estaba con el Padre y se nos fanero, se nos mostró. Timoteo 3:16, que fue un tema que tocamos hace mucho. Dios se manifestó en carne, es una traducción incorrecta porque no está diciendo Dios en los papiros originales. Él. Es Él. Y habla de Cristo. No es que no hubiese problema aunque diga Dios. No, claro, no hay problema. Es lógicamente porque Él es Dios. Sin embargo, está hablando de Cristo, no del Padre. Cuando nosotros podemos clasificar la persona, entendemos la personalidad de cada uno. Ve, Juan 10:30, yo recaigo en el sentido de la unidad. En el texto hebreo, la palabra uno es ejad. Yo sé que hay un hermano aquí que no le gusta y dice que no significa unidad compuesta, pero sí, ejad es unidad compuesta. El Padre y yo, uno somos. ¿Qué pasa? Que la palabra uno en la declinación griega es neutra. Neutra, hay 3 declinaciones para uno. Es masculino, es femenino y es neutro. Y uno está en neutro. ¿Qué significa eso? Que Cristo está hablando de naturaleza, no de mentalidad. O sea que el Padre y Él eran uno en naturaleza. Compartían la misma naturaleza. Filipenses capítulo 2 dice: Cristo siendo igual a Dios. Para que haya igualdad, ¿qué necesitamos? Para que haya igualdad. ¿Qué necesitamos? ¿Tiene que haber 2? Esencia, la misma esencia. No, tiene que haber 2. Sí, claro, tiene que haber 2. Porque Sí, claro que sí. sin diversidad no hay igualdad. Dice el texto, no que Jesús era Dios, sino que era igual a Dios. Ahí vemos la distinción del Hijo frente al Padre. Y dice, siendo que de un texto griego, una designencia que es juparco, que existía en la forma de Dios. Ok, discúlpame, Díaz Carlos, para que termina la idea. La idea es que la Trinidad siempre será un ser que cohabita en 3 personas distintas. Y cuando digo persona, no es como dijo uno aquí. No, porque persona significa ser humano. Él está ahí. No, él está ahí. Se llama Acevedo. Él está ahí. No, estamos hablando. Él está ahí, no te preocupes. La Real Academia Española, cita y dice: persona en el contexto teológico, no académico ni lingüístico, es cuando se habla de una deidad que posee atributos característicos de una persona. Conectividad, inteligencia, emotividad, emociones y voluntad. Todas están impregnadas en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Padre, vemos al Padre hablando, vemos a Cristo hablando, vemos al Espíritu Santo. Pues entonces no venga con esa basura, con esa teoría de que no se puede aplicar la palabra persona, de que a Dios porque no cabe. Entonces me vienen con la tontería de que no, Dios no es una persona, es un ser. Tú sabes lo que significa ser, ontológicamente hablando. Ay. Usted acaba de decir lo mismo. Si no, léalo. Por Dios. No, es que a veces uno tiene que decir las cosas. Entonces, para llegar al punto, Trinidad, siempre, el que no le guste que se invente otra palabra. Porque lamentablemente no hay Trinidad, de que con un Dios que se manifiesta como Padre, como Hijo y Espíritu Santo, eso no existe.
son 3 personas. Hay 3 personas. No que son separados. Es que son distintas. Y que son y componen al único Dios verdadero. Señores, para los que querían conocer a Didascalo, ahí está Didascalo dando cátedra.